¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de El Espacio desde Casa, una serie de transmisiones realizadas por el Programa Espacial Universitario de la UNAM y en esta que es nuestra tercera temporada, en la cual hemos visto a lo largo de las diferentes transmisiones los proyectos de la convocatoria Soluciones Espaciales a Problemas Nacionales. El día de hoy tenemos una transmisión especial, que es el capítulo número 7, la cual se titula Regulación del sector satelital en México, satélites pequeños. Y para ello me acompañan, dos personas. Voy a presentarles a ambos. Les presento a Estefanía Flores Aguilar. Hola Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Y también a Olmo Fabián Ramírez Soberanis. ¿Qué tal, Olmo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. Excelente. Es para nosotros un gusto poder tener a ambos aquí. Les platico sobre Olmo, es el director de análisis técnico y recursos orbitales del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Estefanía Flores es jefa de Departamento de Análisis Técnico y Recursos Orbitales. Pero además de ello, ¿qué les parece si conocemos un poco más a nuestros invitados? ¿Te parece si comenzamos contigo, Olmo, que nos platiques acerca de tu trayectoria profesional, académica, en qué proyectos has participado y cualquier otra información que quieras compartir con nosotros? Claro que sí, Sergio. Muchas gracias. Soy egresado de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Llevo trabajando poco más de 11 años ya en el sector de comunicaciones, principalmente enfocado a comunicaciones vía satélite y al sector público en términos de regulación. Y bueno, he participado en diferentes proyectos, tanto nacionales como internacionales, de regulación en materia de comunicaciones vía satélite. Um, Soy vicepresidente de la Comisión de Estudio 4 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y también soy presidente del grupo de trabajo de sistemas satelitales y servicios científicos de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Y bueno, me encuentro laborando en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Fabián. Ahora me gustaría que Estefanía nos platicara más sobre ella, igual sobre su trayectoria académica, profesional o cualquier otra información también que desee compartir con nosotros. Adelante, Estefanía. Muchas gracias, Sergio. Soy Estefanía, llevo un poco más de 5 años trabajando en el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la parte de regulación satelital. Estudié Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNAM y, bueno, también soy la coordinadora de su grupo de trabajo de satélites pequeños en el CETER, Comité Técnico en Materia de Espectro Radioeléctrico del IFT. Un poco les vamos a explicar qué es el CETER más adelante. Y pues de la parte personal, puedo decir que me gusta mucho esta parte de las comunicaciones vía satélite. Soy apasionada del tema. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, como saben amigos, la tecnología satelital es muy importante para la vida que tenemos aquí en el planeta Tierra. Sirven para telecomunicaciones, tomar imágenes de la Tierra tal cual y con ello tomar decisiones en torno a las condiciones en las que se encuentran ciertos territorios y más aún con los satélites pequeños, que ha sido una tecnología que ha llegado a revolucionar prácticamente el mundo de los satélites y la manera en cómo se comienzan a utilizar. Para ello es muy importante tener una regulación y poder pues prácticamente saber qué podemos hacer con ellos, qué no, no solo desde la parte técnica, sino también en la parte legislativa. Pero de ello hablaremos un poco más adelante. ¿Qué les parece si comenzamos con una pregunta para nuestros invitados, que es, ¿qué es el IFT? Muchas gracias, Sergio. Me gustaría tomar esa pregunta y de hecho traemos por ahí preparado un material de apoyo didáctico que espero me permitas compartir. Adelante, por favor.
¿Se ve mi pantalla? Sí, ya es visible. Perfecto. Mira, atendiendo a esta pregunta, ¿qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Bueno, me gustaría también dar un poco de contexto para llegar a la respuesta. Hubo un decreto de reforma a nuestra Carta Magna, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Este decreto modifica algunos artículos, entre ellos el 6 y el 28, en términos de telecomunicaciones, y en esta modificación al artículo 28 es donde eh, se extingue la figura jurídica de la que antes era la Comisión Federal de Telecomunicaciones para dar paso a lo que hoy en día es el Instituto Federal de Telecomunicaciones como organismo autónomo encargado de la administración del espectro radioeléctrico. Posteriormente viene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se publica en el Diario Oficial de la Federación también el 14 de julio del 2014 y que entra en vigor 30 días después, el 14 de agosto del 2014, donde se especifican las facultades que tiene por un lado nuestra cabeza de sector, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y por el otro el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y es ahí donde podemos ver que este organismo autónomo de la administración pública es el encargado de regular, de promover y de supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, que incluye el uso de recursos orbitales de las comunicaciones vía satélite, y que también es la autoridad en materia de competencia económica en este mismo sector. Gracias. Muchísimas gracias, Olmo. Entonces, aquí es como vemos esta como línea de tiempo en la cual vemos que desde el 2013 hasta la fecha, pues ha comenzado a trabajar, bueno, el IFT. Ahora me gustaría preguntarles, ¿qué actividades realiza el IFT respecto al uso de frecuencias para los servicios satelitales? Gracias, Sergio. Mira, en esta parte de actividades, la verdad es que hay varias actividades, muchas de ellas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, todas muy interesantes y todas bastante ilustrativas. En esta parte vamos a hablar un poco de la regulación internacional, un poco también de la regulación nacional y de algunas actividades que se han hecho aquí al seno de este instituto. Primeramente voy a hablar un poco del marco internacional. Como sabemos, toda actividad espacial se lleva a cabo en el espacio ultraterrestre. Y bueno, el espacio ultraterrestre es de todos o es de nadie, ¿no? Hay tratados de Naciones Unidas que hablan de las actividades pacíficas en el espacio ultraterrestre, que incluyen algunos cuerpos celestes, incluyendo la Luna, donde se especifica en alguno de los primeros artículos, me parece que es el segundo, que la utilización de alguno de estos elementos del espacio ultraterrestre o de cuerpos celestes por alguna de las administraciones o estados miembros de la ONU no significa algún derecho de propiedad. Es decir, que el espacio ultraterrestre no es de nadie, ¿no? Entonces, por ahí, cuidado si les quieren vender pedacitos de luna, incluso que les lleguen a dar su título de propiedad, sus escrituras, porque, bueno, pues no es cierto, ¿no? Y bueno, el organismo que se crea al amparo de Naciones Unidas, encargado de la administración y de regular el uso del espectro, sobre todo en el espacio exterior, es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es como el bracito de la ONU encargado de dictar las reglas del juego. La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha hecho algunas conferencias donde ha elaborado un reglamento de comunicaciones
y especifica en este mismo los términos del uso de las bandas de frecuencia de recursos orbitales y de algún otro tipo de servicios. Asimismo, hace conferencias mundiales de radiocomunicaciones cada 4 años aproximadamente, donde modifica, enmienda o actualiza este reglamento de radiocomunicaciones a efecto de irlo adecuando a las necesidades del sector. Dentro de este ámbito, la Administración de México participa activamente de manera directa con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de manera directa en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, así como también a través de los organismos regionales. Es decir, en adición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, también existen organismos regionales encargados de ciertas necesidades en términos de telecomunicaciones de las regiones del mundo. En el caso del continente americano tenemos a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, o la CITEL, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos, o la OEA. También México participa activamente en este organismo regional, ya sea para proveer contribuciones o para debatir algún tema. Entonces, la actividad de México es directamente con UT o también a través de este organismo regional. Y de igual forma tenemos al interior el técnico en área de espectro radioeléctrico, que es un espacio abierto donde se tratan temas del uso del espectro a nivel nacional y a nivel internacional, que bueno, más adelante ya les daremos más detalle. En ese sentido, el uso del espectro tiene como objeto el llevar a cabo servicios de una manera organizada. Para eso necesitamos una planeación para el uso del espectro. Y la adecuada planeación, la administración y el uso del espectro radioeléctrico resulta básico e indispensable para la convivencia armónica entre los distintos servicios que usan el espectro. Tenemos bandas decamétricas, milimétricas, hectométricas, dentro de las cuales hay atribuciones para diferentes servicios. Tenemos bandas atribuidas para servicios de FM, para AM, tenemos bandas atribuidas para televisión, tenemos bandas atribuidas para servicios de exploración, para radiocomunicaciones, servicio web por satélite y demás. Entonces, también esa parte es importante porque con base en la banda de frecuencia tenemos la atribución de determinado servicio y a efecto de homologar el servicio, el uso de esta frecuencia, es que debemos apegarnos a ciertos lineamientos. Para establecer los mecanismos nacionales, tenemos que estar en sintonía con la actualización del reglamento de radiocomunicaciones. Como les comentaba, la Unión Internacional de Telecomunicaciones es la encargada de llevar a cabo las modificaciones o enmiendas de este reglamento. En ese sentido, una vez que se aprueba, se trata de pasar al marco regulatorio nacional con algunas novedades que son necesidades muy particulares de nuestro país. Y derivado de eso también se abordan algunos nuevos instrumentos como puede ser algunos memorándum de entendimiento, algunos bilaterales o laterales, ¿no? Y también esa cadena de regulación nos sirve también para llevar a cabo una planeación del espectro radioeléctrico, principalmente nacional. Es así que tenemos nuestro cuadro nacional de atribución de frecuencias, donde se especifican y se estipulan los servicios que corresponden a cada banda de frecuencia. La lámina que tenemos aquí en pantalla es a título info y marca los servicios en bandas de frecuencia que hay en todas las regiones del mundo. Recordemos que la OIT divide el mundo en tres regiones, región 1C. Nosotros, América, somos la región 2 y atribuye estos servicios. Y por el otro lado, en la columna de la extrema derecha, resaltan la mayoría de estos servicios y la segmentación a nivel nacional. Y bueno, ahí podemos tener los servicios, distintos servicios, ¿no? Por satélite, móvil por satélite, radiodifusión por satélite, y también servicios de emisiones de corta duración, que justamente son las que utilizan los satélites pequeños. Hasta aquí me gustaría dejar mi participación para darle espacio a mi colega Estefanía para que les explique un poquito ahora lo que respecta al comité técnico en materia de espectro radioeléctrico. Excelente, muchísimas gracias, Olmo. Gracias, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, una de las actividades que también hace el IFT respecto a las frecuencias, como bien comentó, ¿no? Es el Comité Técnico en Materia de Espectro Radioeléctrico. Este comité
nació por la necesidad de tener un foro donde se discutan asuntos respecto al uso, aprovechamiento o explotación de las ondas de frecuencia. Entonces, en este foro podemos encontrar diversas instituciones que son tanto de parte privada, academia, industria, y nosotras, a su de parte del gobierno, tenemos la participación tanto del IPT como de la Agencia Mexicana, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y algunas otras. En la industria del sector satelital participa Eutelsat y Hispasat, que son los operadores satelitales. Y también respecto a la academia tenemos participación de la UNDERICO Nacional, me parece también del CISESE. Entonces, digamos que tenemos bastante participantes y eso no mucho los trabajos que se realizan en el seno del CETER. ¿Qué es el CETER? El CETER, como ya había contado, donde se analizan y discuten temas respecto al espectro radioeléctrico, y es un órgano especializado, técnico en materia de espectro y naturaleza no vinculante y de carácter endémico. Y si quieren, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Les voy a presentar algo del organigrama del CETER. Este consiste principalmente en la presidencia, tenemos un vicepresidente, secretario técnico, y de la presidencia se derivan todos los grupos de trabajo del comité, que son 6, donde se analizan los temas de espectro para servicios fijos y móviles, terrestres, servicios de banda ancha, espectro para servicios de radiodifusión, espectro para servicios satelitales, de cual se deriva un grupo de trabajo de espectro para pequeños satélites. Entonces, todos los interesados en participar en este subgrupo podrían ingresar sin problemas, solo tendrían que mandar su solicitud y indicar si presentan a una institución o asistirían como a título personal. Los dos últimos grupos que me faltaron comentar son el espectro para servicios marítimos, aeronáuticos, científicos y de aficionados. Y también espectro a servicios generales del espectro. Como pueden ver, en este comité se analizan todos los servicios que pueden ofrecer a través del espectro radioeléctrico, el cual hasta el momento ha dado muy buenos resultados. Ok. Me faltó comentar otra parte. Una última actividad que hace el IFT respecto a este uso de las bandas de frecuencia es el mapa de satélites con huellas en México. Este mapa consiste es una base de datos que se puede consultar a través de cualquier navegador de Internet, el cual contiene información de sistemas estacionarios y no estacionarios de los satélites que tienen cobertura en México. Me gustaría proyectar el video para poderles explicar y que puedan ver un poco más cómo funciona esta herramienta. Genial. Sí, veamos el video. ¿No? Yo aún no lo puedo visualizar. Ok. Ya comenzó. Listo. Aquí, como les había comentado, hay dos partes. Tenemos lo de sistemas estacionarios y no geoestacionarios. A primera vista vamos a poder encontrar la guía de usuario y después tenemos ciertos módulos de búsqueda, donde las principales búsquedas son por satélites nacionales, por satélites extranjeros que cuentan con una autorización para operar en territorio nacional. Y también tenemos otra sección que es satélites extranjeros que no cuentan con una autorización, sin embargo, sí tienen las capacidades técnicas y pueden cubrir territorio nacional. En la tabla, vemos que es una herramienta muy gráfica. Tenemos la representación, la bonita que puedes ver ahí en la órbita, es un satélite. Entonces, ahí podemos ver los satélites que están en la misma sistemas estacionarios. Entonces, también tenemos otros filtros de búsqueda, que por ejemplo es filtro por país, filtro por posición orbital estacionaria, filtro por empresa, por banda de frecuencia, y toda esta información la encontramos también en la tabla. Entonces, es una herramienta bastante que se puede usar de una forma muy fácil. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, es el filtro por banda de frecuencia, y ahí nos ve las bandas de frecuencia que tiene cada sistema satelital. Ahí nos va la pequeña representación del sistema satelital. Les había comentado, fui por empresa, y van a salir en la órbita geoestacionaria los satélites que buscamos. Tenemos un botón para limpiar las búsquedas para que sea más fácil, y ahora les hablaré un poco de los sistemas no geoestacionarios. En esta sección también podemos encontrar la guía rápida de uso, y lo que gusta mucho de esta sección es que es muy interactiva. Podemos acercar, podemos ver las constelaciones desde cualquier punto de vista. La Tierra gira 360 grados. Así podemos entender de una forma muy rápida cómo está conformada una constelación. Tenemos otros filtros de búsqueda que son, por ejemplo, por órbitas LEO o no. Y obviamente, como el pasado módulo, tenemos los tres filtros principales, que son satélites nacionales, satélites extranjeros con autorización y satélites extranjeros sin autorización.
Aquí igual tenemos y algunas de las características específicas para esta herramienta que adicionamos es los parámetros de altitud, periodo tal, número de planos orbitales por constelación, número de satélites por plano orbital, muchas características técnicas también hemos encontrado enlaces al registro público de sesiones. Ahorita se va a abrir. En caso de que algún interesado que esté consultando la herramienta va a poder poder realizar si el SEC es el amparo de una concesión o de una autorización a nivel nacional. Y también a formato Excel. Y creo que esto ayuda bastante a hacer el manejo del uso de la información para otros temas. En la herramienta también podemos encontrar la oficina de recursos locales del sitio oficial del IETK. Y esta herramienta está en servicio desde 2017 y en 2020 sufrió un cambio para adicionar esta parte de los sistemas no geoestacionarios y constantemente se está actualizando.
cuando es una herramienta donde la información es reciente, tratamos de actualizarla lo antes posible a efecto de que el mercado, los investigadores puedan tener información actualizada. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Estefanía. Sin lugar a dudas es una herramienta muy práctica y que va a ayudar a muchísimas personas, incluso a personas que quizás no estén relacionados en el sector satelital, pero nos podrá ayudar a tener un panorama, ¿no? De justamente la cantidad de satélites que hay fuera de nuestro planeta y en particular los que pues tienen alguna interacción con el territorio nacional. Entonces es una muy buena herramienta y bueno, en próximos días estaremos compartiendo justamente este enlace desde la página del PEU para que más personas empiecen a visitar esta herramienta que desarrollaron ustedes aquí en el IFT. Muchas gracias. Y bueno, en torno a esto de los satélites pequeños que vemos que a nivel internacional comienzan a hacerse cada vez más y más lanzamientos, que esto tiene apenas es una tecnología de unos 20 años, pero que los últimos 10 se ha disparado muchísimo. Hablo de los CubeSats. Entonces, en el caso de que ya ha habido interés tanto de universidades, de algunas empresas, e incluso de grupos independientes que están interesados en desarrollar este tipo de tecnología, ha surgido la pregunta y es, ¿qué trámites se deben de realizar en el IFT para poder lanzar un CubeSat o en este caso pues se le permita usar cierta región del espectro, por llamarlo de alguna forma? Muchas gracias, Sergio. Antes de cederle la palabra a Estefanía, nada más me gustaría eh, pues mencionar que esta herramienta del mapa satelital ha sido producto de un gran trabajo de la misma Estefanía Flores, que ella es la que ha liderado esta parte del trabajo. Es muy buen trabajo y ha tenido reconocimiento nacional e internacional. Entonces, pues me uno a la felicitación aquí en tu espacio para Estefanía Flores, porque la verdad es que ha sido producto de un gran trabajo que ha hecho ella. Y bueno, ya le regreso el espacio aquí a Estefanía. Gracias. Muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, ahora respondiendo a la pregunta de Sergio, nos gustaría hablar de diversos asuntos al respecto. Eh, Ahorita les vamos a hablar respecto a recursos orbitales, qué son, porque es importante entender qué son los recursos orbitales a nivel nacional, porque la ley, digamos que es así como determina cómo un satélite va a operar. Recursos orbitales debemos entender que es la posición orbital, geoestacionaria o órbitas satelitales con bandas de frecuencias asociadas para la operación de un satélite. Todo esto, la posición orbital geoestacionaria y las bandas de frecuencia deben de ser, pueden ser objeto de concesión. Entonces, para dejar un poco más claro, esto es, el recurso orbital lo vamos a entender como la órbita donde vamos a poner el satélite y las bandas de frecuencia con las cuales vamos a transmitir o recibir desde Tierra. Entonces, es necesario para que el interesado que desee poner un satélite en órbita, es necesario, poner un satélite en órbita a nombre de México necesita obtener una concesión. Entonces, podremos pasar a la siguiente. Aquí es donde me gustaría hacer la segunda acotación a efecto de introducción, que serían los satélites no geoestacionarios con misiones de corta duración. Este término se adoptó recientemente en la última conferencia mundial de radiocomunicaciones y rápidamente les explico que un satélite de misión de corta duración es es un satélite que tiene una misión de no más de 3 años. Y en dado caso de que sea una constelación, no puede ir más allá de 10 satélites.
Generalmente a este tipo de satélites son para investigación, para que los alumnos puedan aprender cómo construir un satélite, toda la experiencia de ponerlo en órbita, de hacer también la parte regulatoria. Entonces, estos sistemas satelitales, no solo los de emisiones de corta duración, sino que también los de satélites pequeños tienen ciertas características. Debido a que existe una economía de escala, esta economía de escala hace que estos sistemas satelitales puedan ser construidos con elementos mucho más económicos. Entonces, eso le da un acceso a las universidades, a los centros de investigación para construirlos. Y estos sistemas no geoestacionarios generalmente son, como ya lo había comentado, como para exploración de la Tierra, para radioaficionados, pero también hay algunos que existen que tienen con nueva tecnología, ¿no? Que es tecnología de punta. Siguiente, por favor. Y bueno, en las características de los sistemas de satélites pequeños, aquí podemos encontrar una tabla que viene de un reporte, de un informe de la OIT, en donde clasifica estos sistemas satelitales. Por ejemplo, un CubeSat, como lo habías comentado antes, Sergio, lo podemos encontrar dentro del rango de los nanosatélites, que es de aproximadamente de 1 a 10 kilos, y su costo típico para su construcción es de $100,000 a $10,000. Estos generalmente están en órbitas bajas, órbitas LEO, y su tiempo de diseño es corto relativamente a comparación de un sistema geoestacionario, donde digamos que los tiempos se duplican, triplican, también los costos son muchísimo más caros y también la tecnología es mucho más desarrollada. Entonces creemos que todos estos sistemas pudieran ser de bastante interés para todas las personas que quisieran involucrarse en esta parte de la investigación de los sistemas satelitales. La siguiente, por favor. Ok, ahora les hablaremos sobre los servicios que pudieran operar los sistemas nanosatélites, picosatélites. Esto va a depender también de qué tipo de misión tenga, si va a ser una misión educativa, una misión de investigación, una misión comercial. En ese caso, si la misión es educativa, usualmente se usa el servicio de aficionados por satélite. Es importante que al momento de la construcción de los sistemas satelitales, pongan especial atención en esta parte de a qué servicio se van a enfocar y a qué bandas de frecuencia. Si las bandas de frecuencia concuerdan con el servicio, tanto a nivel nacional en el cuadro de atribuciones de bandas de frecuencia, tanto a nivel internacional en el reglamento de radiocomunicaciones. Entonces, por ejemplo, en esta parte de educativo, si el servicio va a ser aficionados, tienen que corroborar que tanto en el CENA, cuadro de atribución de bandas de frecuencia, o en el RR concuerden las bandas de frecuencia con este servicio. Hay una característica especial para estas bandas de frecuencia de aficionados que no son sujetas de coordinación ante la OIT, pero sí son sujetas de coordinación. Bueno, se recomienda hacer la coordinación ante la IARO. Un ejemplo de los sistemas satelitales que se han desarrollado en estas bandas de frecuencia de aficionados es el Aztexat 1 de la UPAEP. Entonces, si están familiarizados con este tema, a lo mejor y pueden identificar el satélite. Ahora, si es un satélite de investigación experimental, el servicio que ustedes que usarían sería
operaciones espaciales, investigación espacial, exploración de la Tierra por satélite, y estos no son sujetos de coordinación ante la OIT. Y ya, respecto a si la misión va a ser comercial, podría usar cualquier servicio de radiocomunicaciones, ya sea el servicio fijo por satélite, servicio móvil por satélite, servicio de radiodifusión por satélite. Y estos pueden estar sujetos a coordinación. Igual, reitero, es dependiendo de las bandas de frecuencia. Un poco más adelante, Olmo les va a hablar esta parte del proceso de coordinación y eh, de cómo se debe de hacer la coordinación ante la IARU, ante la OIT. Eh, a la siguiente. Y bueno, por mi parte creo que ya sería por el momento todo. Los dejo con algo. Excelente. Muchísimas gracias, Stephanie. Y bueno, vemos que sí, tal cual tiene que estar muy coordinado, en este caso con ustedes, con el IFT, para poder tener esa asignación del espectro y bueno, no vaya a haber interferencias o alguna otra problemática. Digamos, son ustedes quienes ponen como que esas normas, ¿no? Para que no haya problemas al momento de que se lance este tipo de tecnología. Ahora veo que hablan sobre otros aspectos regulatorios y trámites ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la IARU. ¿Me pueden platicar un poquito más al respecto, por favor? Claro, claro que sí, Sergio, muchas gracias. Eh, la- la- el material que tenemos aquí a la vista habla de este ecosistema de cuestiones de todas las instituciones que están envueltas en en este ecosistema de regulación, tanto nacional como internacional. De manera internacional tenemos a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que bueno, como ya les comentaba, es pues la encargada de poner ciertas provisiones para el uso del espectro radioeléctrico a nivel internacional. Y para aquellas bandas atribuidas al servicio de aficionados, como bien comentaba ya la ingeniera Estefanía, tenemos a la Unión Internacional de Radioaficionados, donde en caso de utilizar este tipo de bandas de frecuencias, bueno, pues hay que recurrir para la coordinación de estas mismas a esta institución. Y por el lado nacional, tenemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el encargado de otorgar al solicitante y al interesado el título habilitante con base en el tipo de banda de frecuencia, así como a la cabeza de sector, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la coordinación y la notificación de los recursos orbitales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en colaboración y en compañía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora bien, respecto al trámite, el procedimiento, aquí hay un esquema a bloques que de manera general habla de los pasos a seguir y de las etapas, ¿no? que conlleva este trámite para la obtención, por un lado, del recurso y posteriormente para la concesión de este mismo recurso previamente obtenido. Aquí me gustaría hacer una precisión antes de entrar a explicar este diagrama bloques. Como les comentaba al principio de esta presentación, antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014, la única manera de poder tener acceso a un recurso orbital era a través de un ejercicio licitatorio, es decir, a través de una licitación pública, para lo cual el gobierno era el que tramitaba, coordinaba y ponía las especificaciones técnicas de este recurso orbital y posteriormente lo ponía en una contienda de licitación pública sin saber si las características técnicas de este recurso orbital satisfacían o no los intereses y las necesidades de los posibles participantes a la licitación. Al día de hoy, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente ya da esa flexibilidad. Al día de hoy, cualquier interesado puede diseñar su propio recurso orbital y venir a tramitarlo ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Creo que es un gran avance regulatorio porque cada interesado puede diseñar su traje a la medida
con base a su proyecto, ya sea con fines o no de lucro. Ahora bien, entrando al procedimiento, bueno, pues el interesado tiene que presentar su manifestación de interés y los requisitos ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para ello tenemos ya dentro de un inventario de trámites que está a disposición del público, el trámite correspondiente a la obtención del recurso orbital es llenar un formato donde prácticamente la información que se requiere ahí es la identidad del solicitante, así como las características técnicas del proyecto, aunado a los archivos en el formato que así los pide la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Una vez que nosotros tenemos esta información, armamos un expediente y en caso de que la información sea correcta y esté completa, lo enviamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a su vez, lo revisa, da visto bueno y fija una fianza que tiene que pagar el interesado con base en el tipo de proyecto, si es o no con fines de lucro. Nuestros colegas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están muy sensibilizados con esta parte, entonces toman mucho en consideración para fijar esta fianza si el proyecto es con o sin fines de lucro. Una vez pagada esta fianza que fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces se detona, se inicia el procedimiento a través de esta misma ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la obtención del recurso orbital y dependiendo de si son bandas o no que haya que coordinar ante la UIT o ante la YARU, va a ser el tiempo que se requiera para llevarlo o el costo. Una vez que se ha obtenido este recurso o que se tiene la prioridad de ocupación, entonces este recurso orbital ya puede ser sujeto a un título habilitante, a una concesión. Entonces, como les comentaba, una vez obtenido el recurso orbital, el solicitante puede volver al instituto a solicitar su título de concesión y bueno, el instituto le otorgaría este mismo, ¿no? En la siguiente lámina hablo un poco más en particular del procedimiento de coordinación. Como ya les comentaba la ingeniera Estefanía y yo en la lámina anterior, dependiendo de la banda de frecuencia hay o no que llevar a cabo una coordinación. En la primera fila que tiene un trasfondo azul están aquellos proyectos satelitales no sujetos de coordinación, que son aquellos que operan en bandas atribuidas al servicio de aficionados, de exploración de la Tierra, de investigación espacial, vamos, y que no llevan un fin de lucro. Entonces, se inicia el procedimiento ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ante esta misma no se coordinan las bandas, pero sí se tiene que ir, si es el caso de una banda de aficionados, a la YARU para coordinar estas mismas y, bueno, posteriormente regresar a la UIT para su respectiva notificación. Y en la fila inferior, con el trasfondo verde, tenemos aquellas bandas que sí son sujetas a coordinación, donde entramos directamente en el proceso internacional ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones para coordinar estas mismas en potencia, en cobertura, a efecto de no recibir interferencia de otros sistemas satelitales ni tampoco causarles interferencias. Y finalmente, bueno, pues notificamos el uso de estas frecuencias ante la comunidad internacional, ganando el derecho de uso y la protección bajo ciertas condiciones y bajo cierto tiempo de este recurso orbital que logramos obtener. Es por eso que es importante el identificar las bandas de frecuencia idóneas para el tipo de proyecto. En el cuadro nacional de atribución de frecuencia de México, nosotros ya tenemos en términos y hablando específicamente de satélites pequeños de misiones de corta duración, tenemos una nota, la MX134A, en banda de UHF de 435 a 438, que habilita el uso de esta misma por satélites con misiones de corta duración. Esto también ha sido un gran avance en cuanto al trámite, en cuanto a la regulación, en cuanto a las actividades que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Administración de México para dar cabida a este tipo de proyectos.
Dicho sea de paso, en nuestro programa anual de trabajo, conocido como PAT del IFT, tenemos la actualización de este cuadro nacional de atribución de frecuencias, y nos encontramos trabajando de igual forma para que dentro de esta actualización estemos en posibilidades de tener más notas como la que les enseño, a efecto de habilitar más bandas de frecuencia para el uso de este tipo de proyectos y bueno, que tengan un poco de más opción, un abanico, un pool, un set de bandas de frecuencia a escoger para este tipo de proyectos con base en lo que más les convenga o con base en el tipo de emisión. Insisto, estamos trabajando en ello y bueno, si todo sale bien, y si técnicamente es viable y no hay algún impedimento que nos rebase, bueno, pues se verá qué tan viable es replicar este tipo de notas para habilitar más bandas de frecuencias. Una vez que se ha obtenido el recurso orbital a, a, a nivel internacional, pues ya puede ser sujeto de concesión, como les comentaba. El tipo de concesiones que nos marca la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues son cuatro. Tenemos el uso comercial, que bueno, persigue un fin de lucro, se otorga incluso mediante un ejercicio licitatorio, aunque también puede ser sujeto eh, a la vía de petición de parte interesada. También tenemos el uso privado. Dentro del uso privado de esta modalidad existe aquellos con fines de lucro, que también puede ser una red privada de telecomunicaciones que tenga ciertos costos para ingresar o para cursar tráfico, así como también aquel uso privado sin fines de lucro. Dentro de este uso privado sin fines de lucro podemos encontrar a los aficionados, podemos encontrar un uso experimental de espectro para pruebas técnicas o para viabilidad económica y fabricación a escala de ciertos componentes. También podemos encontrar aquí algunas visitas diplomáticas, ¿no? Por ejemplo, ese sería el uso privado sin fines de lucro. También tenemos el uso público. El uso público otorga el derecho a todas aquellas entidades de la administración pública de cualquier nivel, ejecutivo, federal, estatal, municipal, para el uso de espectro radioeléctrico para el cumplimiento de sus objetivos, es decir, sus facultades y sus atribuciones. Aquí podemos encontrar también, por ejemplo, a las instituciones superiores de educación pública, ¿no? Ahora bien, para el uso social también otorga el derecho para el uso de espectro radioeléctrico asociado a recursos orbitales, pues para cuestiones de la comunidad o para cuestiones de asociaciones civiles. Aquí podemos encontrar a las instituciones de educación superior de índole privada. Esos son algunos de los ejemplos de las figuras jurídicas que pudieran ser sujetos a uno de estos tipos de concesión de un recurso orbital. Muy bien, ahora respecto a costos que van aunados al trámite. En términos internacionales, la Unión Internacional de Telecomunicaciones con base en el acuerdo 482, en su versión más reciente, que fue una modificación hecha en el 2020, para bandas atribuidas al servicio de aficionados, no tiene costo su tramitología ante este organismo. Ahora bien, ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por el estudio de la solicitud y en su caso la expedición del título, hay un costo de 1,749.42 pesos con base en la Ley Federal de Derechos en la última reforma publicada en el Diario Oficial. Por la prórroga de este título, el costo al día de hoy es de 895.54. Cabe mencionar que de los costos que podemos observar en la Ley Federal de Derechos es de los más bajos. Ahora, la fianza. Como ya les comentaba, la fianza la fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con base a los criterios que para ello le merezca y considera, también como ya se había comentado, el tipo de proyecto.
Entonces, nuestros colegas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están muy sensibilizados para fijar la fianza en función al tipo de proyecto, si es o no con fines de lucro, si maneja o no bandas de frecuencia sujetas a coordinación. Ahora, CSRE. Esto significa capacidad satelital de reserva para el Estado. Es una capacidad del espectro radioeléctrico que puede ser provista en especie, es decir, un tanto en megahertz, o en numerario, es decir, pagar cierto monto. Ya sea alguno de estas dos modalidades, también es fijada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de igual forma, para fijar esta, eh, tiende a tomar en cuenta el tipo de proyecto que se está analizando. Y bueno, finalmente tenemos una contraprestación que es así, la fija el Instituto Federal de Telecomunicaciones y para ello toma en cuenta varios de los elementos que obran en el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero de igual forma, con base al tipo de proyecto es que se maquila este tipo de prestación, si es o no con fines de lucro. Muy bien, Sergio. No sé si puedo seguir o si gustas hacer algún comentario. Sí, de hecho, aquí nos han escrito ya algunas preguntas durante la transmisión, en la cual, pues, Ángeles Munsuri felicita al equipo de recursos orbitales de la IFT por la gran labor que desarrollan a nivel nacional e internacional. Y Juan Antonio pregunta, justo el tema que abordabas, pero lo pregunta también sobre si hay alguna regla para calcular las finanzas y regularmente en proyectos de investigación, qué porcentaje del costo del proyecto representa la fianza y bajo qué condiciones regresan las fianzas. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la pregunta, Juan Antonio. Eh, la fianza, como les comentaba, la fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El instituto no tiene competencias para ello. De hecho, está por ley, ¿no? Le corresponde a la Secretaría. Pero con la experiencia que hemos tenido con algunos de los proyectos, normalmente se basa en los costos de recuperación que tiene para ello la UIT. Es por eso importante recalcar que si el proyecto tiene bandas sujetas a coordinación y es con fines de lucro, bueno, los costos se incrementan, pero si no, bueno, los costos bajan. Hablar de números exactos es muy complicado porque depende del perfil del proyecto, depende del tipo de banda de frecuencia que utiliza, desde emisiones, anchos de banda, así como de cobertura, si es local, doméstica, global, regional, eh, y la cantidad o el número de emisiones, que incluso eso sí está tabulado y se puede consultar en el acuerdo 482 de la UIT, donde al final encontramos un anexo con esta tabulación por unidades y los costos en francos suizos. Entonces, hablar de costos exactos es un poco complicado y también por otro lado deberíamos de tener la referencia del costo total del proyecto para entonces sacar la proporción de los costos de esta regulación en proporción al costo total del proyecto y bueno, el costo total del proyecto ya sale del alcance del instituto. Entonces, es un poco complicado. No obstante, si tienen mayor información, por favor acérquense con nosotros y podemos darle una idea un poco más exacta, ¿no? Espero Ok. haber dado información valiosa. Sí, habría algo así como un mínimo, por lo menos, como para que se comience a considerar desde la planificación de este tipo de proyectos que, justo como lo mencionas, es como de ya tenemos la parte técnica, pero también tenemos que hacer un apartado, digamos, del proyecto, ¿no? Para cubrir estos costos. O sea, ¿habría algún estimado mínimo? Entiendo que pues es complejo ya dar un número exacto, ya que varía de proyecto a proyecto.
Sí, me voy a regresar a la lámina anterior. Si hablamos, esto es un aproximado, si hablamos de bandas atribuidas al servicio de aficionados a nivel internacional y a nivel nacional, la UIT no tiene costo, no refleja un costo por recuperación. El estudio de la solicitud y en su caso la expedición del título sí está tasado en la Ley Federal de Derechos y es el que se muestra aquí en pantalla. La fianza, insisto, la fija la SST. Yo no podría aventurarme a decir Ok. los criterios ni lo que pueda tener la SST. Únicamente podría limitarme a decir, insisto, que son muy sensibles en cuanto al tipo de proyecto y que la fianza, al menos en los casos que hemos tenido como experiencia, ha sido directamente proporcional al tipo de proyecto. Si persigue fines de lucro, bueno, la fianza puede ser alta. ¿Qué tan alta? No lo sé. Insisto, nuestros colegas de la SCT son los que tienen los parámetros para fijar esta fianza, pero si es un proyecto sin fines de lucro en bandas atribuidas a aficionados, baja muchísimo el costo. De igual forma, no podría darles una referencia porque no está en mis manos, ¿no? Eh, y de la capacidad satelital de reserva al Estado, también que le toca a la Secretaría, eh, tampoco me atrevería yo a decir más que lo mismo, ¿no? Que están muy conscientes nuestros colegas y que, bueno, si son proyectos académicos sin fines de lucro, debería de ser mínima, debería de ser mínima, si no es que nula. Pero bueno, ya en su momento los colegas tendrán de la Secretaría, bueno, pues que hacer ese análisis. Y de la contraprestación, si pudiera hablarles más, un poquito más. La contraprestación que fijamos aquí en el instituto, insisto, consideramos para ello puntos relevantes o factores como el tipo de banda de frecuencia, las características técnicas de la banda, ¿no? Intrínsecas de esta banda, como atenuación o propiedades de propagación. También la economía de escala que hay, todos los dispositivos que han sido desplegados y desarrollados para ser operados en esta banda de frecuencia. También tomamos en cuenta referencias internacionales del uso de la banda. También tomamos en cuenta referencias internacionales respecto al costo para el uso de esta banda de frecuencia. Entonces, nuevamente, si partimos de una banda de frecuencia de aficionados que no tiene costo, la contraprestación del instituto también es mínima, si no es que es nula, a diferencia de un proyecto satelital más robusto que utiliza bandas de frecuencia a coordinar con fines de lucro y que sea un proyecto comercial. Bueno, ahí la contraprestación que fija el instituto se eleva un poco más en consideración a estos parámetros que digo. Entonces, insisto, hablar de números exactos o de una partida como referencias es complicado y depende de las particularidades de cada uno de los proyectos. Es por eso que es difícil a veces generalizar algo. Pero insisto, si tienen alguna duda, perdón, si requieren de mayor información, nos pueden proveer el tipo de proyectos que traen sobre el escritorio y nosotros los podemos orientar en todo el proceso, tanto regulatorio como técnico también, que aquí la ingeniera Estefanía es parte del equipo técnico que también acompaña a estos proyectos y que tiene muy buen ojo para la parte técnica. Y también en cuestiones de costos, también podemos acompañarlos para lo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Excelente. Muchísimas gracias, Olmo, por responder a estas preguntas. Y bueno, estamos llegando ya al final de la transmisión. ¿Les gustaría dar algún comentario final antes de dar por terminada esta emisión? Sí, me gustaría nada más aprovechar esta parte que es, como dices tú, los comentarios finales y los aspectos a consideración, donde hablamos un poco de regulación internacional que ya daba una introducción la ingeniera Estefanía, y bueno, también de parte de las experiencias que nos hemos encontrado aquí en el instituto. Claro. Al día de hoy, eh, ya tenemos
una guía regulatoria que reconoce las misiones de corta duración. Antes no lo había, ¿no? Las misiones de corta duración tienen una vida útil muy corta y el tiempo de regulatorio que había que cursar para uno de estos proyectos sobrepasaba por mucho la vida útil del proyecto. No era congruente, no era adecuada. No obstante, a raíz de la Conferencia Mundial, perdón, del 2019, se aprobó la resolución 32, que ya reconoce de alguna manera en provisiones la existencia de misiones de corta duración y que trata de acoplar algunos aspectos de la regulación para este tipo de sistemas satelitales, porque no era justo el aplicarles una regulación que lo sobrepasaba en tiempo, en costos, en procedimientos, ¿no? No es lo mismo comparar un satélite de corta duración con fines científicos y sin lucro a una gran flota satelital robusta, geoestacionaria, con fines de lucro, que provee servicios regionales a mercados masivos, en servicios como, por ejemplo, radiodifusión directa al hogar, ¿no? Son proyectos totalmente diferentes. Hoy en día ya tenemos la resolución 32 y bueno, es parte de los aspectos a considerar para este tipo de misiones. Ahora, también el instituto está actualizando unas disposiciones en materia de vía satélite aplicables para el sector, en donde encontramos un capítulo dedicado a servicios de misión de corta duración, que de igual forma intenta dar cabida y fomentar este tipo de proyectos. Nos encontramos trabajando y bueno, pues en breve y en el transcurso ya de algunos días o algunas semanas ya estará pues prácticamente por salir esta nueva actualización, ¿no? de disposiciones. Entre otros temas, insisto, trae la parte de misiones de corta duración. Y en cuanto a la experiencia, esto es un punto bien interesante y bien importante, y aquí Sergio, Moisés, les damos las gracias por abrir este espacio y por haber hecho este contacto con nosotros. En realidad les agradecemos porque creo que es un medio de difusión de información donde podemos hablar un poco de la etapa regulatoria con la cual hay que cumplir y que sí existe y que sí hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia nos hemos encontrado con muchos proyectos de capacidades nacionales muy buenos, pero una vez que han diseñado, una vez que han incluso importado el equipo, una vez que han ensamblado, armado y probado y están próximos a lanzar, es cuando se acercan al instituto para ver si el proyecto es viable y si se requiere de algún título habilitante. Para ese entonces ya es demasiado tarde y muchos de esos proyectos están diseñados en bandas de frecuencia que no son atribuidas a este tipo de servicios. Entonces, insisto, gracias por este espacio donde podemos permear e invitar a toda la comunidad académica y a todos los interesados en acercarse al instituto para poderlos ayudar, porque es muy importante considerar la etapa regulatoria desde el principio del proyecto para garantizar y consolidar la conclusión con éxito de este tipo de proyectos. Un, un ejemplo más, también hemos tenido experiencias donde han importado, han hecho la inversión, han gastado, han armado con componentes que fueron fabricados en otras regiones del mundo, en donde hay determinadas bandas de frecuencia que ahí de manera local son viables de usar, pero aquí en México no. Entonces, es muy frustrante ver la gran capacidad que existe en nuestro país para incursionar en misiones de corta duración, pero por falta de consideración regulatoria no es viable consolidar estos proyectos aquí en México, ¿no? Y esto es muy natural y es muy normal. Cada región del mundo tiene algunas particularidades que satisfacen sus necesidades, ¿no?
Aquí, un ejemplo muy burdo, por ejemplo, las tomas de corriente. La corriente no es la misma aquí en América que en otras partes del mundo, que en Europa, ¿no? Manejan otros ciclos. De la corriente alterna, manejan otro tipo de voltaje, incluso la conexión o el enchufe es diferente. Entonces, ese es un ejemplo muy burdo que también me gustaría trasladar aquí a comunicaciones, porque de igual forma aquí en comunicaciones hay que tomar en cuenta qué bandas sí son habilitadas aquí en esta región y aquí en el país, porque pueden ser diferentes, distintas a otras en otras regiones. Esto no es óbice o no es impedimento para hacer un proyecto de manera global. Hay bandas que de manera global donde se pueden llevar a cabo este tipo de proyectos de manera global, pero hay algunas donde no, donde funcionan nada más de manera regional o de manera local. Incluso, no sé si recuerdan por ahí, hubo un tiempo en donde creo que los DVDs no funcionaban porque eran de otra región, no los leían los aparatos, no eran región 4 o región 2. Vamos, también pasa en telecomunicaciones o con electrodomésticos. Compras un electrodoméstico o te llevas tu cargador de celular de América a Europa, tienes que comprarte un adaptador para conectarlo a la corriente, ¿no? Entonces, esos ejemplos también, insisto, se traspolan aquí en comunicaciones y en dispositivos y en uso de frecuencias. Y bueno, hemos tenido esas experiencias, ¿no? Y bueno, ya finalmente la recomendación para redondear de esta parte, para ya cerrar, es la gran recomendación, la gran insistencia en que por favor tomen la parte regulatoria desde el principio del proyecto, antes de que diseñen, antes de que gasten, antes de que importen, antes de que hagan pruebas. Por favor, acérquense al instituto. Nosotros estamos muy comprometidos con este tipo de proyectos. A título personal, es muy interesante y muy satisfactorio ver la gran capacidad que tenemos a nivel nacional. Y claro que los apoyamos. Entonces, por favor, acérquense para cualquier duda. Aquí están nuestros datos. Y bueno, pues con eso me gustaría cerrar, ¿no? Con esta invitación a que se acerquen y a que consideren la parte regulatoria desde un principio. Muchas gracias, Sergio. Perdón, tuve un pequeño problema ahí con el micrófono. Decía, muchísimas gracias, Olmo, por esta explicación, por estar aquí con nosotros y justo le preguntaba a Estefanía Flores si hay algo con lo que le gustaría finalizar a ella también. Solo estaba viendo las preguntas que hay en Facebook y me gustaría retomar una última que creo que no habíamos comentado. Dice, Fernando Reyes dice, tal vez no tenga mucho que ver, pero siempre he tenido dudas si existen iniciativas o métodos para eliminar o destruir los satélites que ya no sirven y aún están en órbita. Me gustaría hacer como un pequeño comentario al respecto. Es un tema que está muy en boga hoy en día y inclusive algunos operadores satelitales lo han estado tratando de luchar. Por ejemplo, podría dar un ejemplo de SpaceX con su constelación, la mega constelación. Ellos tienen como, si el satélite en órbita deja de funcionar, tienen un mecanismo que detecta eso y entonces, digamos que automáticamente dispara otro mecanismo para que se desintegre el satélite en órbita. Digamos que es como, no sé, como el botón de apretar y autodestrucción, similar podría ser algo así. También existen otros proyectos que recientemente se han mandado que son satélites para recolectar la basura que está en órbita. Entonces, es un tema que hoy en día está en discusión y hay algunas soluciones que, por ejemplo, operadores satelitales han, han implementado. Entonces, este es un tema que va a seguir creciendo y sí, sí hay algunas. Eh, Respondiendo a la pregunta de Fernando, sí hay algunas funcionalidades que permiten deshacer esa parte de.
los desechos espaciales. Gracias. Muchas gracias, Estefanía, y también tienes razón. Aquí, gracias, Fernando Reyes, por tu pregunta. Y un comentario extra de Ignacio Ramírez, que es justamente una felicitación para ustedes. Dice, una felicitación tanto a la ingeniera Fanny como al ingeniero Olmo. Con estas transmisiones, los ciudadanos nos damos cuenta que el IFETEL es una institución muy importante para nuestro futuro como país que está en la línea de la tecnología mundial. Pues bien, amigos, así es como estamos llegando al final de esta transmisión, una transmisión especial que se ha realizado aquí con nuestros amigos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y en representación del Programa Espacial Universitario de la UNAM. Les agradezco su participación y toda la información y conocimiento, además del tiempo que han compartido con todos nosotros. Muchísimas gracias y esperamos pronto estén de vuelta también en futuras emisiones de El Espacio desde Casa. Muchas gracias a ambos. Pues bien, amigos, así llegamos al final de esta tercera temporada del Espacio desde Casa. Esperamos que haya sido de su agrado y no se olviden que cada una de las transmisiones que se han realizado aquí desde el Programa Espacial Universitario están en la página de Facebook y en YouTube en próximas semanas. Pues bien, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la cuarta temporada de El Espacio desde Casa. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Olmo. Muchas gracias, Estefanía. Nos vemos y Gracias. gracias a ti, Moisés, también por toda la parte técnica que has desarrollado en estas temporadas. Muchas gracias. Y nos Muchas gracias a despedimos. todos. Adiós. Adiós.